Amén. Bueno, mis hermanos, queridos amigos, visitantes, continuamos con la serie de predicaciones sobre la primera carta a los tesalonicenses. Hoy en el capítulo 2 y vamos a avanzar, si Dios permite, versículos 13 hasta el 16 inclusive. Recordemos que esta carta nos habla sobre la iglesia en Tesalónica, el testimonio de esa iglesia. El apóstol Pablo predicó allí el evangelio, estuvo con algunos misioneros, Silas, Timoteo y otros, y muchas personas creyeron y se constituyó entonces una iglesia. Al sucederse esto, los judíos de esa tierra se rebelaron, se levantaron y emprendieron una persecución contra la iglesia. Pablo entonces, en ese momento, cuando estuvo haciendo esta visita, tuvo que huir de Tesalónica. Pueden leerlo en Hechos 17, del 1 al 9, no lo vamos a hacer ahora, sino para que ustedes se contextualicen para la siguiente vez. El apóstol escribió esta carta un año después de este suceso, de cuando él huyó de Tesalónica, por allá por el 51 después de Cristo. El tema central de la carta es el crecimiento de una iglesia nueva, una iglesia naciente. Se puede decir que el propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta, en primera instancia era expresar gracias a Dios por la firmeza de los tesalonicenses, continuaban a pesar de esa persecución y por el progreso en la fe que esta iglesia estaba teniendo. También pretendía impartir enseñanza, exhortación, animar a la iglesia de forma tal que lo que él les estaba enseñando, lo que les iba a referir en esta carta, les ayudaba a corregir ciertas faltas, ciertos errores que estaban cometiendo. También estrechar ese vínculo de amor que se había establecido cuando el apóstol estuvo allí en Tesalónica. Y por último, corregir esas ideas equivocadas que estaban levantándose respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos querían desconocerlo, otros estaban inventando cuentos, fábulas, y el apóstol Pablo por eso refiere en algunas oportunidades a lo largo de esta carta justamente la segunda venida. El título de nuestra predicación para la mañana de hoy, la palabra de Dios actúa. Las bellas palabras de vida. La palabra de Dios actúa. Entonces, vamos a ver cómo recibió la iglesia en Tesalónica la palabra de Dios en los versículos 13 al 16. Comencemos entonces de nuevo leyendo el versículo 13. Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Debía hacer un énfasis cuando leí, no lo hice, en ciertos verbos que tiene este texto, por cuanto implican acción. Pablo le escribe a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, y les está diciendo, cuando recibisteis, hubo una acción por parte de ellos, una respuesta, oísteis de nosotros, los misioneros, quienes escucharon, los tesalonicenses. Luego dice, otra vez recibisteis, pero es una palabra distinta, ya lo vamos a ver, ya se los voy a ampliar. La acción, recibisteis, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, que la palabra de Dios actúa, dice la última parte del versículo, actúa en vosotros. Hay varios temas particulares que el apóstol está transmitiendo aquí y que si descuidadamente leemos no vamos a darnos cuenta. Y de eso se trata, de que nos fijemos qué es lo que él nos está diciendo y no lo que dice Pablo. Recordemos, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios nos quiere decir algo y utilizó hombres falibles, ¿sí? Pero a través de su Santo Espíritu los inspiró para que escribieran estas palabras. El apóstol está recordando aquí esa visita inicial que hizo a la iglesia en Tesalónica. Y en este texto registra la gratitud
de estos misioneros para con el Señor por la forma como Él dispuso el corazón de los tesalonicenses. Fíjense que les acabo de decir que Dios dispuso el corazón, Dios dispuso a los tesalonicenses. Entonces, implícitamente continuamos con un tema recurrente que hemos visto en esta carta. ¿Cuál es? La gracia de Dios, la gracia de Dios. No equivoquemos pensando, es que yo como si soy atento, soy como despiertico, soy un poco más inteligente, yo sí entiendo la palabra de Dios y sí me cala y sí obro. No viene de ti, mi hermano. Eres muy inteligente, tu IQ 140, 180, te felicito, mi hermano, pero eso no viene de ti, no viene de ti, lo siento, viene del Señor, viene de Dios. El recibir la palabra de Dios no es de nosotros, es del Señor. El Señor en su infinita gracia, Dios en su gracia decidió que los tesalonicenses, ese grupo pequeño, porque es una iglesia, apenas es un grupo pequeño, no todos los ciudadanos de Tesalónica, no, un grupo pequeño recibió la palabra de Dios en aquella visita que hizo el apóstol Pablo. Si ustedes van a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7 que les referí tal vez, ya les confirmo, en ese capítulo, 17, del 1 al 4, comienza el apóstol Pablo diciendo que nuestra palabra dice exactamente 3 días de reposo, que corresponden, el día de reposo era el sábado, para los judíos era el Shabbat, comenzaba el viernes 6 de la tarde, terminaba viernes 6 de la tarde, terminaba sábado 6 de la tarde. Si dice que 3 días de reposo, estuvo aproximadamente 3 o 4 semanas a lo sumo allí, compartiendo la palabra de Dios, seguramente día y noche. Entonces, les llamaba yo la atención sobre estos verbos que les referí: recibisteis, oísteis, recibisteis, que es otro, y actúa. Ok, entonces vamos a concentrarnos en estos verbos. El primer, recibisteis, por lo cual también nosotros, quienes, los misioneros, Pablo, Silas, Timoteo, quienes estuvieron allí, sin cesar damos gracias a Dios, están agradeciendo al Señor la obra que se hizo, de que cuando recibisteis, esta palabra recibisteis significa recibir formalmente una enseñanza, y una enseñanza autorizada, como si viniera, y como realmente es, de una fuente aprobada. Hay tranquilidad cuando recibimos este tipo de información de una fuente aprobada. El DANE dice que en Colombia el 3% de los colombianos está en una situación, el 3% dice el DANE que no está dando esa información. Sí, regularmente le creemos al DANE. Bueno, ellos recibieron la palabra de Dios de esa manera, como una enseñanza autorizada. Más adelante dice, ¿recibisteis qué? La palabra de Dios que oísteis. Entonces, ese oír, ¿quién lo está ejecutando? ¿Quién está haciendo la acción? Los tesalonicenses. Ellos oyeron de nosotros, dice Pablo. Los tesalonicenses escucharon con atención. ¿Qué escucharon? La proclamación o el anuncio del evangelio que les compartieron los misioneros. Por demás, es expresar que es la gracia de Dios que dispuso, más que el oído, el corazón. Hubo disposición en los tesalonicenses para escuchar esa palabra, ese mensaje formal, autorizado que estaban dando los misioneros que allí estaban. Pero cabe una pregunta aquí: ¿por qué este grupo tan pequeño? ¿Por qué no todos en la ciudad de Tesalónica? ¿O por qué algunos? Bueno, de igual manera, porque es la providencia de Dios. Dios, si bien lo quisiera, el 100% de los seres humanos pudieran ser creyentes. Claro, Él tiene el poder, por supuesto, pero Él dispone otra cosa totalmente diferente. Para este caso, los misioneros que estuvieron en Tesalónica por un poco de tiempo tuvieron la posibilidad, la fortuna, aun cuando es a veces contraproducente, ya se los voy a decir por qué, de evidenciar la respuesta a esa predicación de la palabra. Ellos vieron algo muy particular. Ahora sí, Hechos 17, por favor, vamos a Hechos 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17.
Voy a leer versículos 1 al 4. Describe este pasaje el momento en el cual el apóstol Pablo fue por primera vez a Tesalónica y compartió la palabra de Dios. Dice la escritura, versículo 1, Hechos 17. Hechos 17, versículo 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, es decir, si fuera a Bogotá, como por Che y por Cota, llegaron a Bogotá, listo. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué discutía? Declarando y exponiendo las escrituras, por medio de las escrituras. ¿Qué exponía? Que era necesario que Cristo padeciese, acababa de sucederse, y resucitase de los muertos, es el evangelio, y que Jesús, dice Pablo, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Ya vino el Mesías, estuvo entre nosotros, y algunos de ellos, dice la palabra, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas de inmediato. Y de los griegos piadosos, aparte de los judíos que estaban en Tesalónica, había griegos piadosos en gran número. Ellos también creyeron, y termina diciendo, y mujeres nobles no pocas. También creyeron mujeres. Y hablando de nobles, tal vez se refiere por el verbo por la palabra, que utiliza allí en el griego, eran mujeres de posición, mujeres de clase, llamémoslo así. Entonces, la gracia de Dios actuó en muchos, la palabra de Dios obró en gran manera en Tesalónica, y el texto nos está diciendo, algunos creyeron y se unieron a Pablo, se juntaron con él. Dice la escritura entonces que estas personas fueron convencidos, fueron persuadidos. ¿Quiénes? Algunos judíos, un gran número de hombres griegos y no pocas mujeres nobles. Dense cuenta, ahora les explico, les hablo del alcance de mis palabras hace un momento, que puede ser contraproducente que uno vea eso. Si en este momento yo estuviera predicando a los 10 minutos, 15 minutos, tal vez como sucedió aquí en Tesalónica, o como en aquel famoso sermón de Jonathan Edwards, donde en medio de su predicación pareciera que la iglesia, las paredes temblaban y la gente se tiraba al piso y lloraban porque estaban pecando contra Dios. ¿Y qué puede estar pensando el predicador? Es que yo sí soy. Estudié tanto y me esforcé tanto, es que yo saqué y busqué tantos años de preparación, fui al seminario este y al seminario otro del otro, y vea el resultado, Señor, yo sí te sirvo, soy un instrumento útil en tus manos, Dios. Cuidado, no. Pero para este caso particular, el apóstol Pablo estaba evidenciando que muchos creyeron, muchos, no pocos, dice la escritura, muchos creyeron. Hubo respuesta a esa predicación de la palabra. Muchos judíos, hombres griegos y no pocas mujeres. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado en la vida de creencia, compartimos la palabra de Dios, comenzamos tal vez en nuestro hogar, nuestros hermanos, primos, la mamá, los tíos, y pasó el primer año y usted vuelve y les habla, y el segundo y el tercero. Sí, eso fue, comencé hace como 15, 18, hace como 20 años a compartirles. ¿Y cuántos llegaron? Ninguno. ¿Por qué quieres ver tú el efecto de la palabra de Dios? Tal vez quieres envanecerte. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. ¿Y por qué razón sí? Algunos escuchan y otros no. Para el caso particular, dense cuenta lo que sucedió. Pablo testifica, porque es que esto es un testimonio, y hoy, 2000 años después, estamos enseñando la palabra de Dios, estamos estudiando y viendo como ejemplo para nosotros hoy en día lo que se sucedió en Tesalónica. Tiene todo un propósito, las fichas encajan, por supuesto. Era para nosotros que viéramos cómo la fidelidad, la palabra de Dios, la abnegación, la perseverancia de algunos, inspirados por el Señor, llevaban a ciertos resultados del Señor, no por la predicación de ellos, no por lo que ellos hicieron. El Señor los guió enteramente. Continúa el texto diciendo que recibieron la palabra de Dios en la parte B del versículo 13. La recibisteis no como palabra de hombres, sino como
según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí la palabra recibisteis es diferente. En el poco griego que se maneja, o que manejo yo por lo menos, la primera palabra, discúlpeme, no me gusta mencionarlo, pero es que ustedes tienen que entender que eran diferentes, y para mí, como va a sonar, ya es diferente, nomás por el simple hecho, pero les voy a explicar un poco. El primer recibisteis, se traduce, no, se lee paralambano, el primer recibisteis. Y este recibisteis de la segunda parte es la palabra dechomai. ¿Y cuál es la diferencia? Dijimos que el anterior era recibir formalmente una enseñanza de una fuente autorizada. Y este recibisteis es diferente, es aceptar. Recibisteis es reaccionar favorablemente a algo, teniéndolo en cuenta que es lo correcto, aceptándolo. Se refiere a eso, es distinto. Los tesalonicenses entonces, por la gracia de Dios, tomaron lo que le predicaron, lo que les compartieron los misioneros, el apóstol Pablo, como la misma palabra de Dios, y el texto dice, como realmente era. Ellos eran fieles a predicar el texto bíblico. Por eso nosotros desde el púlpito no podemos estar agregándole a la escritura. No debemos estar haciéndolo, porque ya la palabra de Dios no va a ser pura, no es lo que Dios quiere transmitir, no es lo que Dios espera. Luego viene una palabra muy importante en este versículo, el otro verbo, dice, sino según que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. ¿Y actúa en quiénes? En los creyentes. Esta palabra actúa, es eso, trabajar, obrar. El texto original más o menos nos está diciendo que la palabra, la cual también actúa, está refiriéndose a la palabra de Dios, implica no solamente que los creyentes en Tesalónica aceptaron la palabra de Dios como una acción por parte de ellos, sino que el evangelio produjo un efecto, una acción. Recordemos que el evangelio es poder, lo vimos hace unas semanas. La palabra de Dios transformó a quienes la aceptaron. Había obrado de una manera efectiva y continuamente para sostener su fe. Esta carta, recuerden, se está escribiendo un año después de que fue predicado el evangelio allí. Y todavía Pablo tiene evidencia de que lo que él hizo en su momento hay o tiene frutos. Estos tesalonicenses habían sufrido gran oposición, persecución por parte de los judíos, y se sostenían en la fe. ¿Cómo es posible que con una predicación de 4 semanas, un mes tal vez, esta iglesia ya llevaba 11 meses más y se mantenían firmes? Y no solamente firmes, recordemos la primera parte del primer capítulo, lo que ellos hicieron como iglesia al aceptar la palabra de Dios impactó a todo Grecia. Ellos fueron ejemplo, imitadores, dice la escritura. Fue grandioso lo que el Señor hizo allí a través de ellos. Y eso es lo que nos está refiriendo el apóstol Pablo. Y está destacando y está agradeciéndole a Dios lo que se sucedió en ese momento. Les decía hace unos minutos que recordemos por qué se sucede esto. Porque la palabra de Dios es poder. Y es la palabra de Dios. Y ese poder es la influencia que se manifiesta sobre la realidad de una manera sobrenatural. Algo sobrenatural se sucede. Vayamos por favor a Romanos 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Voy a leer la primera parte del versículo 16. Porque, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder. También en otra parte de la escritura en Hebreos nos dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz en Hebreos 4:12. Y es por esa razón que podemos tener plena certidumbre, como este mismo texto en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo anterior. Miren en el texto bíblico, el capítulo anterior de Tesalonicenses, de Primera de Tesalonicenses, versículo 5, dice, Primera de los Tesalonicenses 1:5, pues
Nuestro evangelio, está diciendo Pablo, no llegó a vosotros, no llegó a ustedes, tesalonicenses, en palabras solamente. No es que les contamos solamente, sino también en poder, evidenciaron ese poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es decir, hubo una convicción profunda en el corazón de estos creyentes. La palabra de Dios actuó en los tesalonicenses. Sin embargo, también lo dije hace un momento, si la palabra de Dios es adulterada, el efecto ya no es el mismo. Si le introducimos interpretaciones, errores humanos, se pierde la pureza de la palabra, se pierde su efectividad y vamos a tener una charla motivacional mejor. Vamos a tener otra cosa diferente a la predicación de la palabra de Dios. Por eso nosotros hacemos una predicación expositiva, fiel a la palabra. Si nosotros no predicamos la palabra fielmente, va a ser adulterada, va a ser disminuida, va a ser completamente anulada. Pierde ese poder porque estamos hablando de palabras de hombre. Tristemente, eso es lo que hoy en día se ve en muchas iglesias y muchos hombres y mujeres están predicando. Un evangelio en el cual no se habla como el Salmo 53 que nos dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. No, les dicen otra cosa totalmente diferente. Nos enseña la depravación total del hombre, somos criaturas caídas. Nos enseña que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el impío todos los días. Estoy refiriéndoles al Salmo 7, versículos 11 y 13. Y también nos dice ese salmo que si el impío no se arrepiente, Dios afilará su espada y que armado tiene el arco y que lo ha preparado. Asimismo, ha preparado Dios armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Lo dice el Salmo 7, versículos 11 al 3. Y esas palabras no coinciden con lo que nos predican, con ese evangelio de la prosperidad. Dios los ama, Dios te va a bendecir, va a abrir las puertas, las ventanas de los cielos. Y hermano, ¿cómo haces tú coincidir estas palabras del Salmo y otros textos con ese engaño que nos están predicando? Dicen ellos que están predicando. Son un montón de expresiones fuera de contexto. Hermanos, pero lo que ellos persiguen es cautivar a la audiencia, así sea engañándolos, así sea diciendo mentiras. Les importa que tengan 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 seguidores y por YouTube y por las redes hasta millones. Eso es lo que les interesa. No les importa el alma de ustedes, no les importa qué vaya a suceder con estas personas. Pero antes de todo esto, la Biblia enseña otras cosas, mis hermanos, que ustedes han escuchado y que hemos predicado aquí varias veces. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que antes de llegar nosotros al Evangelio, estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Recuerdan Efesios 2, versículo 3? También la Biblia nos enseña que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Nos dice en otra parte que el alma que pecare esa morirá. Nos dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Que la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Está en Ezequiel 18. Ciertamente también nos señalan las escrituras en Romanos, no sé si recuerdan, que la paga del pecado es muerte, refiriendo al salmo que leímos hace un momento, más la dádiva de Dios, lo que Dios le da a los suyos es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23. Entonces, querido amigo, querido visitante, entiende
que todos los hombres, todos necesitamos de Dios, porque el pecado que hay en nosotros nos aparta de Dios, nos separa de Él. Debemos tener por cierto que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, predicado en el Evangelio, Él decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué más decía? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, la palabra de Dios, el Evangelio, Marcos 1:15. Dios hecho hombre nos lo decía. ¿Entiendes lo que te dice el Señor? No yo, la palabra de Dios. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Necesitas, hermano, perdón, amigo, visitante, necesitas reconciliarte con Dios. Date cuenta la forma como estás viviendo. Procura vivir como sabio y no como necio. Aprovecha bien el tiempo. Ven a salvación. Los días que vivimos son malos por la manera como los vivimos. Apartados de Dios estamos viviendo. En Efesios 5 dice la palabra que no seas insensato, sino que seas entendido de cuál es la voluntad de Dios. En Efesios 5:17 lo puedes leer. Debemos saber qué es lo que quiere Dios para nosotros. Por eso ven en arrepentimiento y fe, y quiera el Señor concederte esa gracia salvadora, reconociendo primero tu necesidad de Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Cristo, debes saberlo, entregó su vida por los pecadores. En Romanos 5:8 la Escritura nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entregó su vida, derramó su sangre en la cruz. La obra redentora de Cristo tuvo y tiene como propósito salvar únicamente a sus hijos. Y precisamente Él aseguró, esta obra aseguró la salvación de estos, de sus hijos. En su muerte Cristo sufrió como sustituto por el pecado de los elegidos en particular. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, y serás salvo. En Hechos 16:31. En Él, en Cristo, tenemos vida eterna. El don de la fe es impartido infaliblemente por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A todos aquellos por quienes Cristo murió, garantizando la salvación de cada uno de ellos. El que cree en el Hijo, en Cristo, tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios viene sobre él. Es cierto que Dios es amor, por supuesto, pero también démonos cuenta que es juicio, fuego consumidor. Quiera Dios producir con este llamamiento general a salvación, en tu caso y por la infinita gracia de nuestro Padre Celestial, que haya fruto en abundancia en tu vida y que resulte esto que te está haciendo predicado en la mañana de hoy en tu conversión de los ídolos a Dios. Vengas de muerte a vida. Hermanos, amigos, continuando con nuestro texto, donde el apóstol señala el hecho de que la palabra de Dios, por su gracia, fue recibida y actuaba entre los creyentes en Tesalónica. Versículo 14 dice que porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. En este versículo vemos la evidencia de la completa aceptación del Evangelio y del Señor del Evangelio en la iglesia de Tesalónica. Sus miembros se convirtieron en imitadores y no fue que se lo propusieron. Vamos nosotros a ser igualitos a los cristianos que están en Judea. Ese es nuestro propósito. No, recibieron la palabra de Dios y el Espíritu los condujo, la gracia de Dios los condujo a copiar estas palabras, estas conductas de los fieles, de los creyentes, y fueron verdaderamente convertidos. Pablo amplía sus elogios y dice que entonces los tesalonicenses imitaron
las iglesias de Judea. Y expresa una razón mayor para estar agradecido con Dios por esa obra de salvación que nos da y que trae a través de su palabra. Continuamos con el versículo 14, dice, pues, le dice a los tesalonicenses Pablo, ustedes han padecido de los de su propia nación las mismas cosas que las iglesias de Judea padecieron. ¿De quiénes? De los judíos. Sus mismos connacionales los persiguieron. Ahora a los tesalonicenses les está sucediendo lo mismo. Están siendo perseguidos. El sufrimiento de los cristianos a manos de los judíos no era nada nuevo, lo que se sucedía allá en Tesalónica. También ya había sucedido en otras partes, en Judea lo está refiriendo. La misma clase de trato. Estaban siendo perseguidos. Y los abominables hechos que ellos acometían, en el versículo 15 se describen, los cuales, dice, hablando de los judíos, de los perseguidos judíos allá en Judea, mataron al Señor Jesús. ¿A quiénes más? A sus propios profetas también. Y a nosotros, a Pablo, a los suyos, a los apóstoles, a los cristianos, nos expulsaron, nos sacaron de Judea y no agradan a Dios. Bastante diplomático Pablo. Tuvo que haber utilizado como tal vez otra expresión, pero no. Él simplemente dice, con lo que hicieron, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Ellos, los judíos, habían rechazado a Cristo desde el primer momento y continúa su oposición después de haberlo asesinado, digámoslo así, de una forma encarnizada, persistente. Continuaron con su tarea devastadora. Ellos, los judíos, comenzaron con amenazas y después empezaron a arrestar a los apóstoles en los días en que murió Jesucristo. Lo encuentran en Hechos 4. Habían también azotado a los apóstoles, en Hechos 5 lo evidencian. Y de ahí se desencadenó una persecución a gran escala, se fue incluyendo muchas cosas, muchos ingredientes, el arresto, encarcelamiento y muerte de muchos cristianos. En Hechos 8 lo pueden leer. Luego, uno de los líderes de la persecución, ¿recuerdan cómo se llamaba? Saulo. Saulo de Tarso, el mismo Pablo. En Hechos 9, se convirtió, era el perseguidor, el mayor perseguidor. Vayan a Hechos 9 en algún momento y lean. Van a encontrar en Hechos 9:17 que Pablo, Saulo, el mismo perseguidor, este gran enemigo, se convirtió al cristianismo. También después, cuando se convierte, en Hechos 9, del 20 al 21, los mismos judíos se niegan a escucharlo, se niegan a escuchar a Pablo, porque Pablo está dando su testimonio. Y el apóstol continúa escribiendo en nuestro texto, versículo 16, hablando de los enemigos del evangelio. ¿Qué hicieron? Impidiéndonos hablar. Le impedían a Pablo, a los apóstoles, a los cristianos, les impedían hablar, a los gentiles, a los que no eran judíos, para que estos se salven. No querían que se salvaran. Y así, dice la palabra, colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces recuerden que el Señor le dijo a los judíos, ¿ustedes no quieren? Perfecto. Voy a traer otra nación, otro pueblo, los hijos de la esclava. A ellos se les dio el evangelio. Y Dios en su providencia así lo quiso. Y por eso nosotros hoy en día somos beneficiarios de ello. En Tesalónica la historia se estaba repitiendo igual como sucedió en Judea. Como lo describe el texto en Hechos de los Apóstoles, se repetía en este momento en Tesalónica. Y es lo que está describiendo Pablo en esta carta. Sufrieron persecución y padecieron por causa de Jesús. En Juan 16:33 la escritura nos dice que en el mundo seréis perseguidos por causa de mí, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Es una palabra de esperanza, de aliento para los cristianos. Pablo también dio gracias en este texto por los creyentes en Tesalónica, también por los de Judea, porque la palabra de Dios, el poder de Dios estaba obrando en ellos y hacía que estuvieran firmes en la fe. Es probable que
que los tesalonicenses hayan esperado algo como natural, lógico, esta persecución por parte de los gentiles, pero no de los judíos. Y debió haber sido una sorpresa para ellos, porque ellos, los judíos, eran el pueblo escogido, y ellos fueron los que los persiguieron con mayor avidez. Claro, algunos no creyentes también. Dice el versículo 15, ellos no agradan a Dios. Los judíos eran perseguidores desalmados, pero el apóstol dice, no agradan a Dios. Tan solo tengamos en cuenta cómo Esteban, cuando estaba hablando a los judíos, les empezó a recordar toda la historia del pueblo de Israel. Les recordó absolutamente absolutamente no, la mayoría de los eventos. ¿Y qué pasó con estos líderes judíos? Enardecidos. Terminaron lapidándolo. Lo apedrearon. Y allí murió Esteban. El pueblo judío siempre ha estado en desobediencia, en rebelión contra Dios, vez tras vez. Aún hoy en día hay judíos que están esperando al Mesías. Pero a pesar de esas circunstancias en el pasado y ahora, el amor y la misericordia de Dios está sobre ellos. Por último dice el texto que vino sobre ellos, sobre los judíos, la ira al extremo. Pablo lo refiere, ¿por qué? Porque hay una profecía del Antiguo Testamento que se estaba cumpliendo con los judíos. Rápidamente, y para concluir, en Romanos 11:7, Pablo refiere eso. Romanos 11:7 y 8. 11:7 y 8. Es tomado de Deuteronomio y de Isaías. Esto que refiere Pablo acá. Dice el apóstol, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, está hablando de los judíos de la nación judía, de la nación de Israel, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, los que Dios ha predestinado. Y los demás fueron endurecidos, como el pueblo de Israel. Como está escrito, y dice la palabra, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Está hablando el apóstol en ese entonces, año 34 tal vez, o 50, no sé. Pero el pueblo de Israel estaba condenado. Había ira sobre ellos. No tenían ojos para ver ni oídos para oír hasta ese día. En Cristo ya es diferente, ya es otra historia, pero qué triste ejemplo de los judíos. Y es una advertencia para nosotros hoy, 2000 años después, de que seamos cuidadosos con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos ofrece, lo que Él coloca delante de nosotros. Hermanos, no podemos engañar a Dios. Gálatas 6:7 nos dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos venir acá los domingos y vestirnos y aparecer o aparentar ser creyentes. Hermano, buenos días, Dios le bendiga, hermano. Y salimos de acá y nos convertimos en algo semejante a estos judíos que se están describiendo acá, o algo peor, para quienes cuyo calificativo, según la Escritura, cuando les dicen a algunos que vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo les queda corto. Tenemos que dar testimonio, mis hermanos. Tenemos que ser coherentes con la palabra de Dios. Esa palabra que actúa, dice el texto que leímos el día de hoy en 1 Tesalonicenses, actúa en vosotros los creyentes. Hablaba Pablo a los tesalonicenses en Tesalónica. Y es la palabra que pretendo yo que ustedes tengan en sus corazones. Mis hermanos, en la mañana de hoy, puedo decirles que esta palabra actúe en ustedes
ustedes, los creyentes, en los que están aquí presentes. Es una palabra que está obrando continuamente. Es el poder de Dios que transforma los corazones. ¿Estás viendo a tu alrededor que están sucediendo cosas extraordinarias? Hermano, es la palabra del Señor. ¿No está sucediendo nada? Hermano, atento, revisa, examínate qué está sucediendo. Seguimos con ese rencor, ese odio, es que me cae mal, me cae gordo, uy, no lo soporto, es que, hermano, por favor, que la palabra de Cristo more en abundancia, y ese morar trae frutos, los frutos del Espíritu. Ese rencor, ese enojo, esa ira, ese odio no es propio de un creyente, mi hermano, porque por gracia somos salvos, por gracia, mis hermanos, no es por nosotros mismos. Ten cuidado, dice la palabra de Dios, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Revísate, mira qué estás haciendo, si estás siendo consistente, coherente, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y a los que te oyeren. Es una invitación a que nos examinemos, a que estemos atentos, observemos cómo la gracia de Dios obraba en ese tiempo, obra hoy en día, que la palabra de Dios es poder y que nosotros podemos evidenciar ese poder siendo fieles, que es parte incluso de ese fruto del Espíritu. La obra en nosotros nos va a traer esa fidelidad. Mis hermanos, quiera Dios que nosotros haya esa evidencia de los frutos del Espíritu. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Hoy en día, claro que sí, Padre, por supuesto. Para ello nos has traído, para que pongamos al servicio de nuestros hermanos esos dones que tú